La academia élite de Las Cumbres se alzaba imponente sobre una colina. Sus muros de piedra antigua y ventanales góticos sugiriendo una herencia de siglos de conocimiento y prestigio. Sus amplios pasillos, pulcros y resonantes, magnificaban el eco de cada paso, cada risa fugaz, creando una atmósfera que, para muchos, era inspiradora, pero para unos pocos, profundamente opresiva. El aire mismo parecía vibrar con un intangible sentido de superioridad, un recordatorio constante de que solo los brillantes, los destacados, los excepcionales, tenían un lugar verdaderamente visible dentro de sus sagradas aulas. El sonido del trajín diario, el murmullo de conversaciones, el crujido de las taquillas al abrirse, el roce de las suelas sobre el mármol pulido, era una sinfonía constante de actividad, un torbellino del que pocos podían escapar, y en el que Elara Valencia, de 17 años, se movía como una sombra. Elara era un estudio en contrastes, su mente, una biblioteca vasta y bulliciosa de ideas, teorías y observaciones agudas, chocaba con su exterior sereno y casi imperceptible. Era una estudiante de último año, poseedora de una inteligencia excepcional que raras veces mostraba, prefiriendo la observación a la participación activa. Sus ojos, de un color ámbar profundo, absorbían el mundo con una curiosidad insaciable, pero su boca permanecía a menudo sellada, sus pensamientos confinados a los laberintos silenciosos de su propia mente. Cada mediodía, el mismo ritual se desarrollaba en la ruidosa cafetería, mientras las mesas se llenaban con grupos de amigos, risas estridentes y el tintineo incesante de cubiertos. Elara se dirigía a la mesa más apartada, la que estaba pegada a la ventana que ofrecía una vista borrosa de los viejos robles del campus. Su plato, casi intocado, era una triste metáfora de su interacción social, apenas tocaba la superficie. En lugar de compañía, se sumergía en las páginas de un libro, a menudo un tomo de economía avanzada o filosofía, mundos complejos que le ofrecían un refugio más reconfortante que la cacofonía que la rodeaba. El murmullo de las conversaciones la envolvía, una marea de voces indistinguibles que pasaba por encima de ella, sin incluirla, sin siquiera notarla. Era como si su presencia se diluyera en el aire, una figura espectral en un banquete de vida ajena. Su hogar, una imponente residencia en las afueras de la ciudad, era un eco amplificado de su soledad. Los amplios salones y las habitaciones vacías reverberaban con un silencio que dolía más que el ruido. Sus padres, figuras distantes y ocupadas con sus propias vidas y negocios, le proporcionaban todo lo material, pero poco de lo que realmente anhelaba conexión. Las interacciones eran mínimas, limitadas a preguntas formales sobre sus notas o su bienestar superficial. Los espacios vacíos de la mansión eran un recordatorio constante de los vacíos en su propia vida. La rutina diaria de Elara era una secuencia metódica de hábitos silenciosos. Se despertaba antes del amanecer, la primera en levantarse, y se dirigía a la biblioteca de la escuela, aún desierta, donde la luz de la mañana se filtraba suavemente por los ventanales. Allí, entre estanterías repletas de conocimiento, encontraba su verdadero santuario. Después de las clases, su almuerzo solitario era un preludio a más horas en la biblioteca o en su habitación, inmersa en estudios o lecturas que iban más allá de lo requerido por el plan de estudios. Era una voracidad por aprender, una meticulosidad innata
que la distinguía de la mayoría de sus compañeros, cuya ambición se limitaba a las calificaciones o a la validación social. Elara amaba el conocimiento por el conocimiento mismo, no por la aclamación que pudiera traer. A pesar de su profunda inteligencia y su naturaleza reflexiva, Elara albergaba un conflicto interno. Una parte de ella anhelaba la conexión, el reconocimiento, la oportunidad de compartir las vastas ideas que bullían en su mente. Sin embargo, su timidez innata, arraigada en una herida profunda del pasado, la mantenía a raya. Hubo un incidente en la escuela primaria. Una vez, cuando intentó compartir una idea particularmente creativa en clase, solo para ser ridiculizada por sus compañeros y sutilmente desestimada por una maestra que no comprendió su perspectiva. Esa experiencia la había llevado a la autocontención, a la creencia de que era mejor permanecer invisible que arriesgarse al juicio y la humillación. Se debatía constantemente entre el deseo de ser vista y el miedo paralizante a la crítica. Una tarde, mientras los pasillos se vaciaban lentamente y el sol de la tarde teñía de oro las paredes, Elara caminaba hacia la salida. De repente, vio a un estudiante de primer año, pequeño y con gafas, luchando visiblemente bajo el peso de una pila precariamente alta de libros de texto. El joven tropezó con una baldosa suelta. Sus brazos se tambalearon y los libros comenzaron su inevitable descenso hacia el suelo de mármol. Sin un segundo de vacilación, Elara dejó caer su propia mochila, que aterrizó con un suave thump a un lado. Con una agilidad sorprendente, se lanzó hacia adelante, extendiendo sus manos justo a tiempo para atrapar la torre de libros antes de que el golpe final los esparciera por el suelo. Enderezó al joven, sus dedos largos y delicados asegurando los libros. «Ten cuidado», murmuró Elara, su voz suave, casi inaudible sobre el murmullo de los últimos estudiantes que salían. La mirada del niño, inicialmente asustada, se transformó en una de alivio y gratitud. Él tartamudeó un «Gracias, Elara», antes de que ella, con un gesto rápido y amable, recogiera su mochila y se desvaneciera entre la multitud, tan desapercibida como había llegado. No buscó el reconocimiento, solo actuó por una compasión instintiva. Era un pequeño acto, un susurro de bondad que pocos presenciaron, pero que mostraba la dignidad tranquila que habitaba en su interior. La profesora Vega, sin embargo, era ajena a tales sutilezas. Una mujer de unos 40 años, con un corte de pelo impecable y trajes que siempre parecían recién salidos de la tintorería, proyectaba una imagen de autoridad inquebrantable. Su mirada, sin embargo, era dura, casi glacial, y su voz, aunque bien modulada, tenía un filo cortante que usaba para diseccionar a sus estudiantes. Vega era una figura polarizante, venerada por los alumnos más ambiciosos que buscaban su aprobación y temida por aquellos que no encajaban en su estrecha definición de excelencia. Su favoritismo era notorio. Solo los estudiantes más extrovertidos, los más vocalmente brillantes o los de familias influyentes, ganaban su respeto. Elara, en su silencio y su aparente falta de ambición superficial, era el blanco perfecto para las frustraciones de Vega. Para la profesora, el silencio de Elara no era contemplación o profundidad, sino una clara señal de falta de intelecto, ambición o, peor aún, de indiferencia. Elara era una molesta anomalía en su aula perfectamente ordenada. Un martes por la mañana, durante la clase de economía avanzada de la profesora Vega,
El tema era la gestión de inversiones y el análisis de mercado. Vega, con su acostumbrada arrogancia, presentó un caso de estudio sobre una empresa ficticia, enfatizando la necesidad de una visión audaz y riesgos calculados. Cuando invitó a preguntas, la mayoría de los estudiantes ofrecieron respuestas predecibles. Pero Elara, su mano levantada tan sutilmente que apenas se movió del escritorio, murmuró una observación. «Profesora Vega», dijo Elara, su voz baja pero clara. «Con el debido respeto, creo que el modelo de flujo de caja que propone para la expansión de capital global ignora por completo la volatilidad de los derivados de tasas de interés implícitas y las posibles coberturas de riesgo sintéticas que podrían mitigarse mediante un fondo de inversión alternativa con una estructura de rendimiento vinculada al comportamiento de activos no correlacionados». Hubo un silencio momentáneo en el aula. Vega la miró por encima de sus gafas de media luna. Una vena en su cuello comenzó a latir ligeramente. «Demasiado teórico, señorita Valencia», espetó Vega con un tono condescendiente, casi un desprecio velado. «La vida real es diferente. En el mundo real necesitamos soluciones prácticas, no fantasías académicas». Su comentario fue seguido por algunas risas discretas de los estudiantes que buscaban la aprobación de la profesora. Pero, a un lado del aula, Miguel, el joven estudiante que Elara había ayudado con los libros, la observó con una mezcla de sorpresa y una curiosidad inconfundible. La complejidad de las palabras de Elara, su comprensión de conceptos que ni siquiera Vega había abordado con tanta profundidad, no pasó desapercibida para él. La semilla de un misterio se había plantado. Un indicio de que Elara Valencia, la estudiante tranquila y casi invisible, poseía una riqueza de conocimientos y una sofisticación que contrastaban fuertemente con su apariencia modesta y su comportamiento reservado. Era un destello, un susurro de algo más, algo grandioso, oculto bajo una capa de aparente simplicidad. Las semanas siguientes al incidente en la clase de economía vieron un patrón alarmante en la dinámica entre la profesora Vega y Elara Valencia. Los comentarios sarcásticos de Vega, inicialmente esporádicos, se volvieron más frecuentes y punzantes. Cualquier contribución, por pequeña o brillante que fuera, de Elara en clase era recibida con una burla velada o un desdén manifiesto. Las calificaciones de Elara, a pesar de la impecable lógica y profundidad de sus ensayos y proyectos, comenzaron a mostrar marcas injustamente bajas, acompañadas de notas marginales que criticaban su falta de originalidad o excesiva abstracción. Ironías que solo Elara, y quizás Miguel, percibían. A menudo, cuando Elara levantaba su mano, casi imperceptiblemente, para hacer una pregunta o una observación, Vega simplemente la ignoraba, dirigiendo su atención a los estudiantes más ruidosos y extrovertidos, aquellos que, para su desgracia, solían repetir las ideas de la profesora con un entusiasmo fingido. El ambiente en la academia élite de las cumbres, ya de por sí cargado de expectativas, se tensó aún más con un anuncio que resonó por todos los pasillos. La escuela se sometería a una importante auditoría financiera y una revisión de gestión. Los rumores, que habían estado circulando durante meses como susurros furtivos, hablaban de una mala administración y de una disminución preocupante en las donaciones de exalumnos, lo que amenazaba el prestigio y la estabilidad financiera de la institución.
La junta de directores, en un intento por sofocar el pánico creciente y restaurar la confianza, exigió una presentación exhaustiva sobre la solidez financiera de la escuela. Para consternación de muchos y para su propia deleite, la profesora Vega, con su reputación de eficiencia y su habilidad para presentarse bien, fue puesta a cargo de esta presentación clave, la cual se llevaría a cabo ante la junta completa, incluyendo a varios inversores externos y algunos de los fundadores más influyentes de la academia. En un movimiento calculado, Vega decidió que era el momento perfecto para consolidar su poder y, al mismo tiempo, humillar aún más a Elara. Durante una de sus clases, con una sonrisa insidiosa, anunció, para la presentación ante la Junta, la señorita Valencia, dada su particular atención al detalle, tendrá la tarea de organizar los archivos antiguos de la administración. Es una tarea vital, por supuesto, aunque no requiera una gran visión estratégica. Es esencial para la integridad de nuestro historial. Su tono implicaba claramente que Elara era incapaz de tareas más complejas, condenándola a la labor insignificante y monótona. No era una asignación, era una trampa, una forma de mantener a Elara ocupada y, sobre todo, lejos de cualquier asunto de verdadera importancia, la humillación pública. Sin embargo, llegó de forma más directa unos días después. Era una mañana lluviosa. El ambiente en el aula de Vega ya era pesado. La profesora estaba revisando los ensayos sobre principios de gobernanza corporativa y había llegado al de Elara con un documento en la mano. Sus ojos de serpiente recorrieron las filas de estudiantes antes de posarse en Elara, sentada en silencio en la tercera fila. Y aquí tenemos, comenzó Vega, su voz arrastrando cada palabra con un sarcasmo apenas disimulado. Un ensayo de la señorita Valencia. Un trabajo meticuloso, sin duda, pero, como es de esperar, carente de la chispa, la iniciativa, la audacia que se requiere en el liderazgo moderno. Vega levantó el ensayo, casi teatralmente, para que todos lo vieran, mientras que el contenido técnico es correcto. Su visión es tan incolora como su presencia en esta aula. Ni una sola idea que se atreva a sobresalir. Parece que la señorita Valencia se conforma con el papel de una simple espectadora, una observadora silenciosa de la vida. ¿Dónde está la ambición, señorita Valencia? ¿Dónde está el deseo de brillar? Esta institución no es para los que desean pasar desapercibidos. Elara sintió como un torrente de vergüenza y frustración se le subía por la garganta, pero su rostro permaneció inescrutable. Sus ojos ámbar, sin embargo, se oscurecieron ligeramente, y sus manos, apoyadas en el escritorio, se cerraron en puños apenas perceptibles. La clase, acostumbrada a los desplantes de Vega, observaba en silencio, algunos con una mezcla de incomodidad y lástima, otros con una aprobación tácita hacia la profesora. Vega había atacado no solo su trabajo, sino su esencia, su personalidad. Era un golpe bajo, diseñado para desmoralizar y aplastar. El ataque no terminó ahí. Después de clase, mientras el aula se vaciaba y Elara se demoraba, intentando recoger sus pensamientos, Vega se acercó a ella. El pasillo, ahora solitario y silencioso, se convirtió en el escenario de un ultimátum velado pero escalofriante. «Señorita Valencia», dijo Vega, su voz ahora un susurro frío, más peligroso que sus gritos. «Necesitamos estudiantes que contribuyan activamente a la reputación de esta institución. Estudiantes con iniciativa,
con voz, con presencia. Su reticencia a participar, su tendencia a ser una sombra, es francamente decepcionante. Y, me temo, insostenible. Se detuvo, su mirada fija en Elara, buscando una reacción, una señal de quebranto. Si no demuestra más iniciativa y contribuye de manera más visible a la reputación de esta institución, podría encontrar su lugar aquí, reconsiderado. La amenaza, aunque sutil, era clara como el cristal. Vega implicaba que Elara podría perder su beca o incluso su puesto en la escuela, utilizando su silencio como la excusa perfecta. Su silencio es un pasivo. Señorita Valencia, en las cumbres solo los activos prosperan. La seguridad de Elara en la escuela, su única vía hacia un futuro de posibilidades, estaba ahora directamente amenazada. La amenaza de expulsión, disfrazada de consejo profesional, resonó en su mente. Era un golpe directo a su futuro, a su estabilidad. Por un instante, Elara sintió un escalofrío de miedo. La humillación pública había sido dolorosa. Pero esta amenaza personal, este ataque a su propia existencia en la academia, era un golpe que la dejó sin aliento. Se sintió herida, vulnerable, pero en lo más profundo de su ser, algo comenzó a agitarse. El miedo inicial, el deseo de encogerse y desaparecer, se transformó lentamente en una chispa gélida, de ira. Este incidente no era solo una crítica a su trabajo o a su personalidad. Era un ataque frontal a su derecho a estar allí, a su futuro. Elara se dio cuenta de que ya no podía seguir siendo la figura invisible, la observadora, pasiva. Esta situación exigía una acción, una confrontación. La chispa en sus ojos ámbar, la tensión repentina en sus hombros, el ligero temblor, casi imperceptible, en sus manos, no eran signos de debilidad, sino el preludio del despertar de una resolución férrea. Este era el punto de no retorno. Elara se dio cuenta de que su pasividad, su estrategia de camuflaje, ya no era una opción. La amenaza de Vega, la injusticia de la situación y el ataque a su futuro la empujaban a actuar de una manera que nunca antes se había atrevido. No había vuelta atrás a su vida tranquila y desapercibida. En su mente, una promesa silenciosa y poderosa se formó. Elara Valencia ya no sería un objetivo fácil. El susurro se preparaba para convertirse en un rugido. El silencio había terminado. El ultimátum de la profesora Vega había encendido una llama gélida en el interior de Elara. Ya no era solo una cuestión de supervivencia académica. Era un desafío a su propia valía, a su derecho a existir sin ser constantemente pisoteada. La asignación de organizar los archivos antiguos, una tarea que Vega consideraba un castigo monótono. Un rincón oscuro, donde la estudiante silenciosa podía languidecer sin causar problemas, ahora se presentaba ante Elara como una oportunidad, un laberinto de información que su mente analítica no podía resistirse a explorar. Fue a la mañana siguiente, mientras Elara se dirigía a la polvorienta sala de archivos, cuando Miguel apareció a su lado. Era el mismo estudiante de primer año que había presenciado la perspicacia de Elara en la clase de economía y, más tarde, el que Elara había ayudado con los libros. Miguel era un joven de cabello desordenado y ojos vivaces detrás de unas gafas ligeramente torcidas. Su mente era aguda y curiosa, pero, a diferencia de Elara, su franqueza era casi una patada. «Oye, Elara», dijo Miguel, un poco torpe, ajustándose las gafas. «¿Es verdad lo que dice Vega,
que te puso a cargo de... Esto señaló con el pulgar hacia la sala de archivos, un gesto que combinaba compasión y una pizca de incredulidad. Es un fastidio. Siempre hace eso con la gente que no le sigue el juego. Elara lo miró, una chispa de sorpresa en sus ojos. Rara vez alguien se le acercaba, y mucho menos para expresar preocupación. Es solo una tarea, respondió, su voz aún suave, pero con una firmeza subyacente que no había estado allí antes. «Tonterías», replicó Miguel con una sacudida de cabeza. «Ella te tiene manía. Vi cómo te trató en clase. Y lo de tu ensayo era brillante, mucho mejor que las tonterías que dice ella». Su mirada era sincera, sin rastro de burla o condescendencia. «Mira, si necesitas ayuda con toda esta basura antigua, yo estoy libre. Me gusta el misterio. Y esta sala, con todo este papeleo, huele a misterio». La oferta de Miguel fue un pequeño ancla en la tormenta que Vega había desatado. Por primera vez en mucho tiempo, Elara sintió un alivio inesperado. No lo dudó. «Claro, Miguel. Gracias». Así comenzaron sus días en el purgatorio de los archivos, cajas y cajas de documentos amarillentos, informes financieros empolvados, contratos desactualizados y correspondencia administrativa se apilaban hasta el techo. La tarea era desalentadora, diseñada para abrumar y aburrir, pero para Elara era un rompecabezas. A medida que clasificaba, su mente comenzó a trazar patrones, las fechas, los nombres, las cifras. Todo se convertía en datos que su cerebro procesaba con una velocidad y precisión asombrosas. Miguel, sentado frente a ella, inicialmente bromeaba, pero pronto quedó cautivado. Observó cómo Elara, en lugar de simplemente archivar, escaneaba páginas con sus ojos ámbar, murmurando para sí misma. «Esto no cuadra», diría, señalando una factura de materiales de construcción sobreinflada para una renovación que, según otros documentos, nunca se completó. O demasiadas transferencias a la misma cuenta offshore para consultoría. Miguel, inicialmente escéptico, intentó seguirla, pero la velocidad con la que Elara conectaba puntos que a él le hubieran tomado horas o días lo dejó boquiabierto. «¿Cómo haces eso?», preguntó Miguel un día, observando a Elara mientras ella separaba un informe de gastos que mostraba una cantidad exorbitante para servicios de catering, que no aparecían en ningún registro de eventos de la escuela. Elara se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. «Son solo patrones. Miguel, los números tienen su propia lógica, y a veces la lógica es corrupta». Con una habilidad casi sobrenatural, Elara desentrañó una serie de transferencias de fondos y facturas sobreinfladas que implicaban un esquema de malversación de fondos dentro de la escuela. Las sumas no eran insignificantes, y los beneficiarios de dichas transferencias comenzaban a formar una red en cuyo centro, sorprendentemente, Vega parecía estar implicada. El desvelamiento fue involuntario. Elara no estaba buscando activamente un escándalo. Simplemente su mente analítica no podía ignorar las anomalías evidentes. La reorganización de los archivos se convirtió en una excavación forense, sin que Elara lo dijera explícitamente. Miguel entendió que estaban desenterrando algo grande, algo que iba mucho más allá de una simple tarea insignificante. Una tarde,
mientras la luz del sol se colaba por la única ventana alta de la sala, revelando las partículas de polvo danzando en el aire. La puerta se abrió de golpe. La profesora Vega estaba de pie en el umbral, su rostro una máscara de fría furia. Había venido a supervisar el progreso de Elara, esperando encontrarla aburrida y desorganizada. En cambio, las encontró a ellas dos. Elara con un montón de documentos en sus manos y Miguel con una expresión de fascinación. «Señorita Valencia, joven Rivas, ¿qué es este desorden?», espetó Vega, su voz aguda y cortante. «Les asigné una tarea de organización, no de caos». Elara, sin inmutarse por la interrupción brusca, se puso de pie con una calma sorprendente. No se encogió. «Profesora Vega», dijo, su voz tranquila resonando en la sala. «Estamos organizando y, al hacerlo, hemos notado algunas inconsistencias». Sostuvo en alto un informe trimestral que Vega había estado a punto de usar en su presentación ante la Junta. «En este informe, profesora, hay una discrepancia de más de $500,000 en los gastos de mantenimiento de infraestructura para el tercer trimestre. Según los recibos que acabo de organizar, la cifra real es considerablemente menor». Vega la miró fijamente. Su impecable compostura se resquebrajó por un instante. Su rostro se tensó. Una sombra de pánico cruzó sus ojos antes de que los endureciera con desprecio. «Tonterías, señorita Valencia. Esos son errores de contabilidad menores, detalles insignificantes que solo usted, con su obsesión por lo minúsculo, podría encontrar. Concentre su tiempo en lo que importa, no en buscar fantasmas». Su voz era un gruñido. Vega se mofó de ella, desestimando la observación como un error sin importancia. Pero la tensión en su mandíbula era evidente. Elara no había buscado esta confrontación, pero la oportunidad de señalar la verdad, aunque fuera una pequeña verdad, era demasiado importante. Después de esta confrontación, Vega se sintió claramente amenazada. La inesperada agudeza de Elara, su habilidad para desenterrar problemas en lo que Vega consideraba archivos muertos, la puso en pánico. Se dio cuenta de que su fachada estaba en riesgo. Como contramedida, Vega tomó acciones más directas y sutiles. A la mañana siguiente, Elara encontró su taquilla llena de más cajas de archivos antiguos de la administración, acompañadas de una nota anónima con la caligrafía inconfundible de Vega, que decía: «Más trabajo para los que tienen particular atención al detalle». Era una carga de trabajo imposible, una tarea adicional sin sentido diseñada para agotar a Elara y mantenerla alejada de la información crucial. Además, Vega comenzó a difundir rumores sutiles entre el profesorado y los estudiantes. Insinuó que Elara era una saboteadora, que estaba desquiciada o que tenía problemas de conducta debido a su excesiva curiosidad por asuntos que no le incumbían. Su objetivo era claro: aislar a Elara, desacreditarla y erosionar cualquier credibilidad que pudiera tener antes de que pudiera desentrañar algo más grande. Sin embargo, para Elara, estas acciones de Vega no eran una derrota, sino una confirmación. La desesperación de Vega, su intento de silenciarla con más trabajo y difamación, solo reforzó la convicción de Elara de que estaba en el camino correcto. Vega tenía algo que ocultar, algo importante, y Elara estaba más decidida que nunca a desenterrarlo. El pequeño vistazo del poder oculto que había mostrado no era el final, sino apenas el principio.
La calma antes de la tormenta había terminado. La confrontación había comenzado. La inminente auditoría financiera se cernía sobre la academia élite de las cumbres, como una nube de tormenta. La profesora Vega, con su fachada de imperturbable confianza, comenzaba a sentir el frío sudor del pánico, las inconsistencias que Elara había descubierto en los archivos, esos detalles insignificantes que Vega había desestimado con tanta facilidad. Ahora se sentían como grietas crecientes en los cimientos de su meticulosa red de engaños. No podía permitirse que Elara desenterrara más. La solución, pensó Vega con una sonrisa helada, era simple desacreditarla por completo, eliminarla del tablero antes de que pudiera causar más daño. Utilizando su considerable influencia dentro del profesorado y su reputación intachable, Vega manipuló la agenda de la junta directiva. Con una maestría en la intriga, orquestó una reunión especial, disfrazándola de una sesión urgente para abordar las preocupaciones sobre la conducta estudiantil. El objetivo, por supuesto, no era una preocupación genuina por el alumnado, sino una emboscada cuidadosamente preparada para Elara Valencia. El escenario para el ataque fue la sala de la junta directiva, un campo de batalla que siempre había sido un símbolo de poder y formalidad, un lugar donde las decisiones importantes se tomaban a puerta cerrada. Elara, la estudiante silenciosa, la figura invisible, ahora estaba a punto de ser arrastrada al centro de este imponente espacio. Las sillas de cuero pulido, la larga mesa de caoba que reflejaba las luces del techo y el severo retrato del fundador de la academia que colgaba en la pared. Todo contribuía a la sensación de un juicio ineludible. Este lugar, donde Elara solía ser una mera fantasía, un concepto abstracto en las mentes de los directores, ahora se convertiría en su calvario. Elara fue citada a esta reunión sin previo aviso, un hecho calculado por Vega para asegurar que no tuviera tiempo de prepararse. Entró en la sala, sus ojos ámbar escaneando el rostro de cada miembro de la junta, algunos curiosos, otros indiferentes, unos pocos con una expresión de suave desaprobación. Y luego, sus ojos se encontraron con los de la profesora Vega, sentada a la cabeza de la mesa, su rostro una máscara de fría superioridad y sus labios curvados en una sonrisa apenas perceptible de triunfo. La acusación comenzó. Vega, con una elocuencia ensayada, presentó sus pruebas fabricadas. Proyectó en la pantalla grande una serie de correos electrónicos anónimos, supuestamente enviados desde la cuenta de Elara, que contenían información confidencial filtrada sobre la auditoría inminente y detalles internos de la administración. A continuación, presentó los testimonios de varios estudiantes, algunos de los cuales Elara reconocía como aquellos que se habían dejado intimidar fácilmente por Vega. Estos estudiantes, con la cabeza gacha y voces apenas audibles, confirmaron que Elara había estado haciendo preguntas extrañas o sospechosas sobre las finanzas de la escuela, retratándola como una saboteadora que buscaba desestabilizar la institución. Finalmente, Vega mostró documentos alterados que Elara reconoció como versiones manipuladas de los mismos archivos que había estado organizando, insinuando que Elara había creado las inconsistencias para sus propios fines. Elara se encontraba sola, completamente sola. Miguel, que había intentado seguirla a la sala, fue detenido en la puerta por un guardia de seguridad.
bajo las órdenes discretas de Vega. Se sentía completamente aislada. El peso de la sala y las miradas acusadoras la abrumaban. Las palabras de Vega, aunque llenas de falsedades, se sentían como golpes físicos, una avalancha de calumnias que la amenazaba con sepultarla. Elara sabía que su futuro en la escuela, el único camino que vislumbraba hacia la realización de sus aspiraciones, pendía de un hilo. Su mente corría, buscando una forma de desmantelar la elaborada mentira de Vega. Pero la abrumadora sensación de aislamiento era casi paralizante. La profesora Vega, percibiendo la aparente vulnerabilidad de Elara, decidió asestar el golpe final. Se puso de pie, su voz resonando con una autoridad que parecía incuestionable. En vista de estas graves acusaciones, «Señorita Valencia», dijo, su tono carente de cualquier empatía, «la Junta exige una refutación inmediata. Tiene usted 5 minutos para defenderse de estas pruebas irrefutables. 5 minutos para refutar estas acusaciones, señorita Valencia, o las consecuencias serán inmediatas». Su mirada se dirigió al gran reloj de pared, de diseño antiguo y números romanos, que marcaba implacablemente el paso del tiempo. Los segundos se arrastraban, cada tic-tac resonando en el silencio como un tambor de ejecución. Elara debía pensar y actuar rápidamente para salvar su reputación y su futuro. La presión del tiempo se volvía insoportable. Aunque Vega había presentado sus pruebas con una teatralidad convincente, el lector, a través de la narrativa omnisciente, sabía la verdad. Sabía que Elara no solo había estado trabajando incansablemente con Miguel, revisando los documentos que Vega le había dado, sino que habían descubierto las pruebas irrefutables de la malversación de fondos de Vega. La verdad era un pequeño dispositivo USB, cuidadosamente oculto en el bolsillo interior de la chaqueta de Elara. O quizás un archivo en la nube, protegido con la sofisticación de sus propias habilidades tecnológicas. Contenía las verdaderas pruebas, transacciones bancarias falsificadas, correspondencia interna de Vega con cómplices, y los registros originales de los gastos que probaban la sobrevaloración y el desvío de fondos. La tensión en la sala era palpable. Elara, en su interior, se debatía. Podía encogerse, admitir una culpa que no era suya y permitir que la corriente la arrastrara hacia la expulsión, preservando así su identidad silenciosa y evitando un enfrentamiento. O podía revelar la verdad completa, exponer a Vega y arriesgarse a las represalias inmediatas de una mujer peligrosa. El reloj seguía tic-tac. Los ojos de la Junta la observaban. Era el momento de la verdad, un punto sin retorno del que Elara sabía que no podría escapar. El guantelete había sido arrojado. La prueba definitiva había comenzado. El tic-tac del reloj en la sala de juntas resonaba en los oídos de Elara como los golpes de un tambor de ejecución. 5 minutos. Un tiempo irrisorio para desmantelar una red de mentiras tan meticulosamente tejida. Los ojos de la junta directiva, de la profesora Vega y de los pocos estudiantes que habían sido obligados a testificar estaban fijos en ella. Algunos con lástima, otros con la impaciencia de quien espera una rendición inevitable. Vega, sentada a la cabecera de la mesa, exhaló una sonrisa de suficiencia, convencida de que su victoria era inminente. Pero bajo la superficie tranquila de Elara, un volcán dormido comenzaba a agitarse. Elara no se defendió. No intentó refutar las acusaciones una por una,
como Vega esperaba. En cambio, con una calma que desarmó a todos, incluso a la misma Vega. Elara se irguió. No era un movimiento brusco, sino un lento y deliberado acto de desafío. Su voz, que solía ser un susurro, ahora resonó en la sala con una claridad inesperada, sorprendiendo a todos. «No estoy aquí para refutar mentiras», comenzó Elara, sus ojos ámbar fijos en la junta, «sino para exponer la verdad, y la verdad, a veces, es incómoda». Sus movimientos fueron precisos, medidos, cada acción cargada de un significado. Con un gesto fluido, Elara sacó de su bolsillo interior un pequeño dispositivo USB. Era su arma secreta, el resultado de noches de insomnio y la inquebrantable ayuda de Miguel. Vega, al ver el USB, intentó levantarse, un grito ahogado en su garganta, pero Elara la ignoró, sus ojos fijos en la pantalla de la sala de juntas. Se acercó al proyector, su mano firme, y conectó el dispositivo. Un escalofrío de pánico cruzó el rostro de Vega, pero ya era demasiado tarde. En la pantalla gigante, una serie de gráficos complejos, transacciones bancarias detalladas, correos electrónicos comprometedores y facturas falsificadas comenzaron a aparecer. Elara había organizado los datos con una lógica implacable, creando una narrativa visual innegable de la corrupción, con el puntero láser en mano. Comenzó su presentación. Estos son los registros de mantenimiento de infraestructura que la profesora Vega ha presentado como legítimos, explicó Elara, señalando una cifra astronómica. Sin embargo, si cruzamos estos datos con los registros de la empresa constructora contratada, veremos una discrepancia de casi $2 millones. Elara hizo clic, y los contratos originales aparecieron junto a los documentos falsificados de Vega, con las diferencias resaltadas en rojo. Cada revelación golpeó con la fuerza de un martillo, desmantelando la fachada de Vega ladrillo a ladrillo. Hubo un momento, un instante de tensión casi insoportable, cuando la conexión del proyector pareció fallar. La pantalla parpadeó, volviéndose negra por un segundo interminable. Vega sonrió con suficiencia, su alivio casi palpable. Algunos miembros de la junta fruncieron el ceño, listos para desestimar la falla técnica. Era el momento de contener la respiración, el instante en que todo parecía perdido. Pero Elara, sin perder la compostura, ya había previsto esta posibilidad. Rápidamente, con un movimiento ágil, Miguel, que había logrado deslizarse entre los guardias y ahora estaba cerca de la puerta, le pasó discretamente un tablet a Elara. Elara, con una sonrisa fría, lo conectó al sistema y la presentación se reanudó sin problemas, incluso con mayor claridad. Era una victoria pequeña, pero significativa, un recordatorio de que Elara estaba preparada para todo. Elara continuó su exposición, sus palabras un torrente de datos irrefutables, mostrando cómo Vega había estado desviando fondos destinados a la mejora de las instalaciones, programas educativos y, lo más indignante de todo, las becas para estudiantes desfavorecidos. La red de malversación se extendía por años. Un saqueo sistemático disfrazado de errores contables y gastos administrativos. Cuando Elara llegó al punto culminante de su presentación, revelando cómo una suma significativa de fondos de becas había sido transferida directamente a una cuenta offshore a nombre de una empresa ficticia, cuyo único accionista era un familiar directo de Vega. La profesora no pudo contenerse más. Se puso de pie abruptamente,
su silla raspando el suelo con un chillido ensordecedor. «Mentiras, calumnias. Esta chica está desvariando», gritó Vega, su voz estridente, su rostro pálido y cubierto de sudor, sus ojos inyectados en sangre. «Es una conspiración para desacreditarme. Ella es la saboteadora». Fue en ese momento, con todos los ojos puestos en Elara y Vega, la conspiradora expuesta, que Elara Valencia, la estudiante silenciosa, pronunció las palabras que cambiarían el destino de la Academia Élite de las Cumbres para siempre, con una voz que resonó en cada rincón de la sala. No un susurro, sino una declaración de autoridad irrefutable. Elara dijo: «Y como dueña mayoritaria de esta institución, me temo que debo informarles que la profesora Vega ha estado malversando fondos de M.I. Escuela». El shock fue palpable. Un silencio atronador descendió sobre la sala, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las mandíbulas cayeron. Los ojos se abrieron como platos. La cara de Vega, ya desencajada por el pánico, se drenó de todo color, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Los miembros de la junta directiva, inicialmente escépticos y luego sorprendidos por las pruebas, pasaron de la incredulidad a la indignación y, finalmente, a una asombrada admiración. Los estudiantes que habían sido obligados a testificar contra Elara miraban con una mezcla de vergüenza y un respeto recién descubierto. La verdad, tan larga y cuidadosamente oculta, había salido a la luz de la manera más espectacular posible. Vega se derrumbó en su silla, suplantada y expuesta. El silencio de la sala fue roto solo por un murmullo colectivo de asombro que, lenta pero inexorablemente, se transformó en un aplauso vacilante, luego en un estruendoso clamor y finalmente en una ovación de pie. No era solo un aplauso para Elara Valencia, la expositora, sino para Elara Valencia, la propietaria silenciosa, la mente brillante que había operado en las sombras y había regresado para reclamar lo que era suyo. Era la reivindicación de Elara, no solo como una victoria personal, sino como una abrumadora afirmación de la justicia, reconocida por todos los que habían presenciado el despertar del dragón dormido. El rugido de aplausos que resonó en la sala de juntas de la Academia Élite de las Cumbres fue un testimonio ensordecedor de la caída de la profesora Vega y el ascenso de Elara Valencia. El shock inicial se había transformado en una oleada de admiración, y la figura imponente de Vega, una vez la encarnación del poder y la arrogancia, se desmoronaba ante los ojos de todos. La caída de la profesora Vega fue tan swift como su ascenso había sido metódico. Inmediatamente después de la revelación de Elara, la junta directiva, en un estado de indignación y vergüenza, votó por unanimidad su suspensión inmediata. Las pruebas presentadas por Elara eran irrefutables, un torrente de datos bancarios, correos electrónicos y recibos falsificados que demostraban un patrón sistemático de malversación de fondos a lo largo de varios años. La investigación criminal se inició de inmediato y, en cuestión de horas, el imperio de mentiras de Vega se derrumbó. Se reveló que había estado desviando fondos para mantener un estilo de vida lujoso, cubriendo deudas de juegos secretas y apoyando a un familiar con problemas financieros. Los medios de comunicación locales, alertados por alguna fuente anónima, quizás uno de los mismos miembros de la junta, ansiosos por limpiar la imagen de la escuela, pronto informaron de su arresto.
La imagen de la profesora Vega, una vez la figura impecable y temida de la academia élite, fue vista siendo escoltada fuera de la escuela por la policía. Su rostro demacrado, su cabello desordenado, su orgullo roto en 1000 pedazos. Su reputación y su carrera estaban destrozadas. Un final perfectamente simétrico a los crímenes que había cometido. Mientras Vega era arrastrada hacia su merecido destino, los estudiantes que habían testificado contra Elara, aquellos tipo B de antagonistas, comenzaron a sentir el peso de su vergüenza. Eran jóvenes que, por miedo a las represalias de Vega, o por un deseo malentendido de complacerla, habían participado en la difamación de Elara. Ahora, al ver la verdad desplegarse y la verdadera magnitud de la maldad de Vega, se acercaron a Elara. Sus rostros reflejaban una mezcla de remordimiento y alivio. Uno por uno, o en pequeños grupos, se disculparon sinceramente. «Lo sentimos. Elara», dijo una de las estudiantes, con la voz apenas un susurro. «Ella nos presionó. Teníamos miedo de que nos hiciera la vida imposible si no lo hacíamos». Elara los miró, sus ojos ámbar ahora llenos de una nueva comprensión. Había conocido el miedo y la presión, con su nueva confianza y una sabiduría ganada a pulso. Los perdonó. «Lo entiendo», dijo, su voz suave pero firme. «Pero el silencio, a veces, puede ser cómplice. Aprendamos de esto». Su acto de perdón no fue un signo de debilidad, sino de una fuerza interior renovada. Muchos de ellos, aliviados por su comprensión, se sintieron inspirados por su fortaleza y se convirtieron en sus fervientes defensores y, con el tiempo, en aliados inesperados, ansiosos por enmendar sus errores. La junta directiva, aún conmocionada por el alcance de la corrupción y avergonzada por haber permitido que sucediera bajo sus narices, sintió la necesidad de compensar a Elara, no solo por el daño causado, sino por la lealtad y la brillantez que había demostrado. Le ofrecieron no solo una disculpa pública, sino algo mucho más significativo, un puesto en la dirección de la escuela, específicamente en la supervisión de las finanzas y la ética de la institución. No era solo un cargo nominal o un gesto de gratitud material. Era una oportunidad real para que Elara, con su agudeza analítica y su integridad inquebrantable, reformara la escuela desde adentro. Sería su oportunidad de infundir un nuevo espíritu de transparencia y equidad, de asegurarse de que nadie más sufriera el mismo tipo de menosprecio o manipulación que ella había experimentado. Era un reconocimiento a su talento, una validación de su inteligencia y carácter. Días después, la academia comenzó a respirar un aire diferente. La opresión que antes flotaba en los pasillos se había disipado. Elara y Miguel se encontraron sentados en la misma mesa de la cafetería donde ella solía comer sola. Un espacio que ahora parecía más grande, más luminoso. No había la cacofonía de antes, sino un murmullo de conversaciones más auténticas. «Todavía no me lo creo», dijo Miguel, moviendo su cuchara en su plato. «La dueña de la escuela. Siempre lo supiste, ¿verdad?» Elara sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. Sabía que mi familia tenía una participación significativa y que yo heredaría más control cuando cumpliera la mayoría de edad, pero no que sería la accionista mayoritaria. Mis padres siempre fueron muy discretos con sus negocios y me inculcaron la humildad. No querían que me viera como
superior por ello. Solo usé ese conocimiento cuando fue absolutamente necesario. El verdadero conocimiento, Miguel, no es para presumir, sino para proteger lo que es correcto. Se miraron, y en el silencio que siguió, una comprensión mutua floreció. Elara reflexionó sobre el camino recorrido. Mi silencio me hizo vulnerable, admitió. Su voz, ahora llena de una nueva fuerza, permitió que otros me subestimaran, pero también me permitió observar, ver los patrones, comprender la verdad que otros ignoraban o no querían ver. Miguel asintió. Y te permitió ser el dragón dormido. Nadie lo vio venir. Compartieron planes para el futuro de la escuela, programas de becas más robustos, clases de ética para el personal, iniciativas para fomentar la inclusión y la diversidad. Elara, la estudiante silenciosa, ahora era una fuerza motriz, una arquitecta de un nuevo amanecer para las cumbres. La paz, finalmente, había llegado, y era una paz ganada con valentía y verdad. 2 años después, la Academia Élite de las Cumbres ya no era la misma. Bajo el liderazgo de Elara Valencia, la institución había experimentado una transformación profunda, un renacimiento que iba más allá de las meras reformas financieras. Los muros de piedra antigua y ventanales góticos seguían en pie, pero ahora albergaban una atmósfera de inclusión, innovación y autenticidad. Elara, la directora general, se movía por los pasillos con una confianza serena, su presencia irradiando una autoridad tranquila que inspiraba respeto y admiración. Su naturaleza observadora y reflexiva permanecía, pero ahora era una fortaleza, no un camuflaje. La escuela había implementado nuevas políticas de transparencia que se extendían a cada rincón de la administración. Los presupuestos se hacían públicos. Las decisiones se tomaban con la participación de estudiantes y personal. Y la era de la opacidad había terminado. Se establecieron programas de becas robustos, financiados con los fondos recuperados de la malversación de Vega, y con un renovado interés de exalumnos y filántropos que veían en la nueva academia un faro de integridad. Estos programas no solo cubrían las matrículas, sino que también proporcionaban mentores y recursos adicionales a estudiantes de entornos desfavorecidos, asegurando que el talento no se perdiera por falta de oportunidades. La atmósfera en las cumbres era vibrante, inclusiva y llena de oportunidades para todos. Un reflejo directo de la visión de Elara. Pero el impacto de Elara iba más allá de los muros de la Academia Élite. Recordando su propio viaje de invisibilidad y menosprecio, Elara había establecido la Fundación Elara Valencia, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar y a apoyar a estudiantes silenciosos, pero talentosos en otras escuelas, tanto a nivel local como nacional. A menudo visitaba estas escuelas, no con grandes discursos, sino con charlas íntimas donde compartía su historia, enfatizando el valor de la autenticidad, la perseverancia y la importancia de que las voces tranquilas también sean escuchadas y valoradas. La fundación proporcionaba recursos, libros, acceso a tecnología y, crucialmente, mentores que entendían el potencial oculto en la introversión, asegurando que nadie más sufriera el mismo tipo de menosprecio que ella había experimentado. Miguel, ahora su leal brazo derecho, trabajaba incansablemente en la fundación y como jefe de proyectos en la escuela, un testimonio viviente de la fuerza de su amistad
y colaboración. La historia llega a su culminación en el auditorio de la Academia Élite, un lugar que alguna vez había sido escenario de su humillación. Hoy, Elara estaba de pie en el escenario, no como una figura en la sombra o una víctima, sino como la luz principal, la líder indiscutible. Era el día de la graduación, y Elara estaba pronunciando el discurso de clausura. La sala estaba repleta de estudiantes, padres, profesores y miembros de la junta, todos los ojos fijos en ella. Hablaba de la importancia de escuchar las voces silenciosas, de valorar la inteligencia tranquila que a menudo se esconde detrás de la modestia, y de construir un mundo donde cada individuo, sin importar su personalidad o su temperamento, tuviera la oportunidad de brillar y contribuir plenamente. Mientras hablaba, un rayo de sol de la tarde se coló por los altos ventanales góticos del auditorio, atravesando el aire y cayendo directamente sobre ella, iluminando su figura. Era una imagen poética, un símbolo de su propio viaje de la oscuridad a la luz, del susurro al faro. Era también un presagio del nuevo amanecer de la escuela bajo su liderazgo, un lugar donde la luz se buscaba y se celebraba en cada rincón. Un susurro de admiración recorrió el auditorio, muy diferente al susurro de desprecio que solía rodearla. Era un susurro de esperanza, de reconocimiento, de un futuro brillante. Y Elara, la dueña silenciosa, había asegurado que ese futuro fuera una realidad para todos. Si esta historia removió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.